El ser humano estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus propósitos santos, pero en la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por sus propias fuerzas, resistir el poder del mal. Satanás lo convirtió en su esclavo y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. Libro El Camino a Cristo. Capítulo Nuestra necesidad más urgente. Página 25 y 26. Bienvenidos a TechTudio. Este podcast está creado para la comprensión y entendimiento de la palabra de Dios. Aquí encontrarás las respuestas a muchas de tus interrogantes. Quédate con nosotros y aprenderemos del texto al estudio, colocando a prueba estas verdades bíblicas. El tema de hoy: la salvación para el mundo. Y desde ahora te estará acompañando Alexander Sandoval. Y esto es TechTudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a TechTudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Sean todos cordialmente muy bienvenidos a este audio en el cual lo estamos haciendo con mucho amor y con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. En la intro pudimos escuchar y apreciar todo lo que nosotros podemos hacer para ser salvos, todo lo que Dios hizo y está haciendo en el santuario celestial para que nosotros seamos salvos, y lo que hizo y está haciendo Satanás para quitarnos nuestra salvación, para arrebatarla. Eso es lo que escuchamos en la introducción y que va muy bien ligado con el tema de hoy, que se titula La salvación para el mundo. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Te invito a que inclines tu rostro y me acompañes. Querido y amantísimo buen Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor por tu misericordia, por tu bondad. Aún y con estos tiempos tan calurosos climatológicamente, nos has dado, Señor, la oportunidad de poderlos resistir. Señor, sigue bendiciendo a cada una de nuestras familias, en cada una de sus dificultades, que nosotros por fe podamos caminar detrás de ti. Señor, acompáñanos en este estudio y que entendamos que en Cristo Jesús solamente hay salvación. Quédate en nuestros hogares, quédate con nosotros en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos también a agradecer en este momento al productor, al editor y al creador de este podcast, como lo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de lo que la Biblia, de lo que el sagrado texto nos indica y nos dice en quién podemos tener nosotros salvación. Pero vamos a hacer un
Entre este tema también vamos a hacer una conexión con otros temas que tienen que ver ligado íntimamente con lo que es la salvación, ¿verdad? Y como lo es, las terribles consecuencias que trae el pecado. Vamos a buscar, para empezar de una vez con los textos y así poderlos estudiar, Romanos 5:2, capítulo 5, versículo 2. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Dice de la siguiente manera: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Eso es lo que nos dice entonces Pablo en la carta de los Romanos. Vamos a sacar algunas cositas aquí bastante interesantes que me llaman mucho la atención. Cuando el hombre pecó, Dios le dijo: de cierto morirás, entonces del polvo eres y del polvo volverás. Entonces, eso es parte de lo que las consecuencias del pecado. ¿Ok? Otra cosita muy interesante en este versículo de Romanos 5:12 nos habla de que el pecado entró al mundo por un hombre. Y también es cierto que por un hombre entró la justificación, y siendo nosotros ahora justificados por la fe en Cristo, así como fue responsable Adán, porque Adán pecó conscientemente, por eso es que se nombra aquí Adán. Eva la engañaron, y aquí se nombra por cuanto entró por un hombre, y este hombre es Adán. Vamos a tener bien este nombre, Adán, y vamos a tener también el nombre de Cristo, porque en un momento los vamos a unir. Bien. Y también el pecado entró por Adán, y en Jesús somos justificados. Solo que esta vez la justificación entra y es exclusiva solo para los creyentes. Y el pecado por Adán generaliza a todos los seres vivientes. Esa es la gran diferencia. Pero todo lo que perdió, lo que se dio Adán y Eva por medio del pecado, Cristo lo recuperó con creces. En la Biblia nos muestra 3 tipos de muerte. La primera muerte es la muerte espiritual. Y esa muerte nosotros la sabemos bien. Si no estamos en Cristo, no somos nuevas criaturas, estamos muertos espiritualmente. La segunda muerte de la que habla la Biblia es una muerte transitoria. Que el hombre, el ser humano, la humanidad, muere como un sueño, como un dormir. Esa es la primera muerte. Perfecto. Y la tercera muerte es la muerte eterna. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que cuidarnos de la primera, de no morir espiritualmente, de la segunda, que es transitoria, y esa la vamos a probar probablemente todos, si antes no viene Cristo Jesús, claro está. Y la tercera, tenemos que estar muy pendientes de no morir eternamente, porque allí no hay vuelta atrás. Bien, eso es con las consecuencias terribles de que nos trae el pecado. Aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos enseña, nos señala 2 opciones. La primera, generaliza el pecado de Adán para todos. Y la segunda, en Cristo Jesús, su justificación es exclusiva para solamente los creyentes. ¿Ok? Esa es la gran diferencia en estos dos versículos, en este versículo, estos 2 puntos que tenemos
que tenemos que resaltar aquí de ello. Porque en ese acto misericordioso que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, sobreabundó la gracia. Entonces, por eso recupera con creces lo que Dios vino a buscar en ese acto de sacrificio. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Fíjense, escúchenme. Yo he escuchado muchos que me dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo no creo en Cristo, yo no necesito de Dios porque yo soy bueno, porque yo hago buenas cosas, porque yo me porto bien, porque yo no le hago mal a nadie. Si eso fuese necesario, Cristo Jesús no se fuera puesto en la situación de morir por ti y por mí, y Dios no lo fuera enviado para que lo mataran. Porque comportarnos bien, con hacer las cosas como se deben hacer, que malo no está, pero no es suficiente, porque con sangre es que hay remisión de pecado. Entonces, el plan no lo hubiesen hecho de esa manera. No fueran enviados a Cristo Jesús a que fuera a morir en la cruz del Calvario. Si comportarme bien, yo podía ganarme el cielo y la vida eterna. Son cosas tan vacías que tiene el ser humano que está apartado de Dios. Y oído, esa persona que piensa así, en ese momento está en una muerte espiritual, de las 3 que habla la Biblia. Entonces, busquemos Jeremías 2:22, a ver si el hombre puede resolver el problema del pecado por sí mismo, pues comportándose bien, con hacer las cosas que él cree que están bien, sin meterse con nadie. Vamos a decir, con eso puede resolver el problema de esa plaga, de ese cáncer llamado pecado. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor. Entonces no vale de nada. No vale de absolutamente nada que me porte bien, porque los pecados siguen delante del Señor. Cuando nosotros, y lo dice también David, en pecado fui concebido. Al nacer ya somos pecadores. Entonces, comportarnos bien, ¿cómo hacemos para quitarnos esa mancha? ¿Puede entonces el leopardo quitarse alguna mancha? ¿Podemos nosotros agregar un codo o quitarnos un codo de estatura, o centímetros más, centímetros menos, porque nos gusta hacer así o no nos gusta hacer de esta manera? No lo podemos. No podemos hacer eso. Si no podemos hacer eso, mucho menos podemos con la carga del pecado. Esas son las terribles consecuencias que nos deja y que nos trae el pecado. Y el pecado siempre viene con su amiguita, la muerte. Pero Dios envió un plan magnífico y envió un emisario llamado Cristo Jesús de Nazaret a salvarnos del pecado. Vamos a buscar un versículo que está en Juan, capítulo 3, 16. ¿Qué provisión hizo Dios? ¿Qué planteamiento hizo Dios para salvar al hombre? Juan 3:16 dice de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este versículo de Juan 3:16 es el versículo más importante del Nuevo Testamento. Por eso que dice allí, por lo que acabamos de escuchar. Y el más importante del Antiguo Testamento es Génesis 3:15. Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice de la siguiente manera: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Otra versión dice te herirá el calcañar. Estos dos versículos, tanto en Génesis 3:15 como Juan 3:16, son los dos versículos más importantes que tiene la Biblia. Porque ahí refleja entonces lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario para darle en la cabeza a esa serpiente, y el amor que ahora está manifestando Juan 3:16. Decir amor
para nosotros no es el amor de Dios, no es el amor de Cristo. Humanamente podemos traducirlo, podemos sentirlo de otra manera. ¿Por qué lo digo así? Porque el amor de Cristo Jesús y de Dios es demasiado grande que no lo podemos explicar ni decir con una sola palabra. De hecho, luego del milenio, luego de los 1000 años, lo que se va a estudiar en la Tierra Nueva es el sacrificio por amor que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por darnos redención a los seres humanos. Entonces, por toda la eternidad se va a estudiar eso. No podemos en simples horas, minutos, poder descifrar aquello. Pero sí podemos resaltar otras cositas. Por ejemplo, que en Juan 3:16, los perdidos no van a poder decir que Dios no los amó. Porque aquí está, escrito está. No pueden salirnos que tú no me quisiste a mí, aquí está escrito, ya por allí no pueden decir absolutamente nada. No hay límites en su amor y su amor cubre multitud de pecados. Más adelante vamos a ver de qué color son los pecados y todo aquello, ¿verdad? Entonces, con Juan 3:16 también nos da la opción de que nos va a cubrir ese grande amor porque no tiene límite. Y la condición de creer en Cristo y también en cooperar guardando su ley y sus mandamientos voluntariamente. Eso es lo que me dice Juan 3:16 a modo rápido, porque en verdad es muy extenso este versículo. Y con lo que respecta al amor, pues no es el amor que nosotros, el ágape, no es el mismo amor que nosotros manifestamos. Bien, sigamos adelante con lo que es el proyecto que tiene Cristo Jesús para salvarnos. Busquemos ahora Lucas 19:10, el Evangelio según San Lucas 19:10. ¿Cómo describió Jesús su misión? Continuará